Están, voy a hacer una review de lo que fue el mercado hoy miércoles 8 de mayo. E igual a revisar un poquito de qué venimos, que estuvo súper bonito el mercado también en toda esta parte. Entonces, para contextualizar un poco. Bueno, después de toda esta subida, cerró mercado por acá y ayer se dio esto en la apertura. Esta caída acá fue muy bonita con ayuda de qué? De SMT. ¿Qué pasó aquí? Miren cómo en el momento en el que por acá en London dejamos este low en el S a raíz de un pequeño fractal por acá que el precio había como validado para hacer esta continuación, vino a hacer un doble piso el S con eso, ¿cierto? Y el Nasdaq simplemente había caído más. Entonces el S estaba haciendo nuevos highs mientras que el Nasdaq seguía por acá dentro de este high. ¿Y qué pasa por acá antes de la apertura? Miren cómo el Nasdaq viene y saca este low, pero el S ya estaba haciendo nuevos hikes por acá arriba, mientras el Nasdaq seguía aquí adentro. Viene el Nasdaq y saca este low para tocar por acá un fractal responsable de esto, mientras que el S simplemente estaba haciendo un pullback a su anterior área. Este de acá. Simplemente era ese pullback. Entonces, miren cómo el precio de forma interna aquí en el Nasdaq en un minuto que habrá hecho un high, un low, saca el high con cuerpo, saca el low con cuerpo, vuelve y saca el high con cuerpo. Entonces probablemente en este primer shift a la baja la gente de una vez se queda esperando shorts, que se los puedo dar de hecho desde por acá. Si ven el 50% de esto, pues dio algunos puntos. Pero yo soy el que tanto les dice que a pesar de que el sistema perdone y les dé puntos de scalp, la idea es entender el por qué hacen las cosas y entender las razones y las formas de aprender de estas particularidades del mercado. Entonces, yo no quiero que SMT o divergencia sea una necesidad en su operativa. Con los conceptos que tienen de DTFX es más que suficiente, pero sí es un complemento muy bueno para evitarse eh, perderse en el mercado cuando suceden este tipo de cosas. Entonces, bueno, eso fue lo primero. Ya por acá llegó la apertura. Entonces, ¿qué nos queda por aquí? ¿Qué sería todo esto? Un área de una mayor temporalidad. Tenemos un high y tenemos un nuevo high. Punto más bajo entre los dos highs es este. Entonces, ese último movimiento la baja antes de seguir rompiendo. Entonces, ya en la apertura, el precio vino a testear, ahora sí, ya operando full Nasdaq, vino a testear por acá el 30% de toda esa área que estaba sin mitigar del área swing y desde ahí empezó a hacer flip bastante agresivo desde el origen que se generó por acá. A ver, ya quedémonos con el Nasdaq. Desde el origen que dejó desde la apertura. No voy a mirar mucho a la izquierda, la verdad, ahorita, para no comernos mucho tiempo aquí. Y ya eso vino al flip y se fue. Listo, una acumulación acá. Le dio bastante, le di a hacer un nuevo high hasta que finalmente rechazó y con ese rechazo se empezó a ir al mercado. En un minuto también fue un rechazo. Entonces, una vez vencimos a este responsable, que fue el que intentó dar esa continuación, ya saben que el responsable sigue que el origen. Y por acá se está dando el tap y el doble piso desde este 30. Por acá se había dado un flip también. Entonces el precio terminó venciendo eso y ya. Cerró el mercado donde por acá en esta área. Bajo el 50% de esto que estaba en confluencia con su responsable. 50% también. Y ahí llegó el mercado para hacer como ese último movimiento del día por acá para cerrar. Entonces, bueno, ya por acá, ahora sí, hoy, Asia y London, pues no,
no hizo mayor cosa interesante, se quedó en este rango. Y por acá empieza a caer el precio antes de la apertura hoy. Ahora sí. Empieza a caer, a romper todo esto. Y ya cuando llego yo a analizar por acá el mercado antes de la apertura, que empiezo a ver a dónde estamos reaccionando. Ya saben que no hay necesidad de anticipar nada. Si yo sé que tuve un movimiento fuerte, yo empiezo a ver, si yo llegué por acá antes de la apertura a ver qué está sucediendo y me encontré con esto, yo dije, listo, estamos teniendo una caída fuerte y el precio se detuvo acá. Entonces yo empiezo a ver a qué estamos reaccionando y miro a mi izquierda simplemente qué tenemos. Teníamos esta zona de lunes y por acá había pues un flip que había hecho el precio con patrón de velas. Al low, high, low, saca el high, retroceso al este, pero ese pullback no había tocado el 50% del fractal flipeado. Entonces yo que me quedé esperando en ese momentico de la apertura, ver si de pronto bajaba a tocar eso. Entonces fue lo primero que yo estaba viendo. A ver si de pronto sacaba eso, pero no. Precio en la apertura de una vez se fue al alza. No sé si alcanzó a subir esto. No, lo tocó al tick, ese low interno. Entonces nada, ahí estaba el doble piso con un flip de hace 2 días. Es todo el origen. Y en otra temporalidad era una mecha. Era esta mecha. Y en SND. Ese sí le tocó el 50. Entonces cuando yo vi en la apertura que empezó a reaccionar, ya estaba abierto más la posibilidad del doble piso con el tapa ese hidden SND. Y listo. Si yo veo que se empieza a dar este movimiento tan lineal en la apertura, que empieza a sacar todo esto, entonces, ¿qué es lo primero que veo yo? Que está yendo a buscar el precio. Entonces, en vista de que hay tantos fractales en un minuto, tantos fractales en un minuto, ¿yo qué hago? Voy subiendo hasta encontrarme el low de la mayor temporalidad y empiezo a buscar responsables. Y este, como está algo ambiguo, porque esto se generó después de haber wickeado este low, entonces ahí mire el es de nuevo. De hecho, el es fue lo que más miré en este rato, en ese rato de esa subida, porque acá sí estaba más claro. Aquí había un low y miren que este fractal, el responsable, sí estaba antes de la ruptura de este low. Entonces fue lo primero que estaba viendo. Y llegó el precio acá, no lo sacó por un tick, que esto lo hemos visto en Orderflow, y empezó a hacer este impulso a la baja, pero el Nasdaq ya había sacado este fractal y no había llegado a lo que yo estaba mirando en ese entonces, lo que para mí sería en teoría el responsable del Nasdaq, porque todo esto fue hasta que se hizo esta wick que sacó esto y ahí recién se generó esto, entonces no quería tomar este como responsable. Entonces el precio en el Nasdaq no llegó acá y el ES lo estaba holdeando. Entonces yo acá me quedé quieto un momento, ya les voy a mostrar qué estaba esperando de hecho, porque igual si estaba buscando el long en vista de que todo estaba funcionando, todavía yendo hacia acá. Porque me hubiera gustado que les hubiera holdeado esto y el Nasdaq ya hubiera llegado a hacer el tap, pero como no lo hizo, seguía buscando longs porque eso era mi primer imán. Ahora, cuando veo que el Nasdaq llega ahora sí por acá, pero el ES también se va, sin holdear aquí este responsable, ya ahí sí que me hago una idea. Multitemporalidad otra vez. Tenemos la zona de mayor temporalidad shifteada, ¿cierto? Esto era lo último que había quedado, lo que habíamos visto por acá. Todo esto de por aquí. Luego por acá se había generado otra en 5 minutos y luego otra que fue la que hizo el cambio a la baja. Entonces claro, se hizo el pullback. Se hizo el pullback por acá y les había hecho el pullback a su cambio de estructura también en 5. Miren, con cierres de cuerpo y todo, a pesar de que el Nasdaq hizo rechazos. Él les había llegado a su 30% y de ahí había empezado la caída. Entonces yo dije, listo, si ya tenemos la ruptura de mayor temporalidad, tenemos toda esta zona de mayor temporalidad, su origen,
y que es todo lo que queda de forma intermedia, lo que queremos liquidar. Entonces, el típico patrón de esto. El precio se va, empieza a generar liquidez por acá. Y donde queremos nuestros trades óptimos, desde por aquí. Entonces, sweep de esto, precio llega acá y en short. El mercado lo hace de formas diferentes, todo, pero miren que la teoría es básicamente lo mismo. Entonces empecé a ver todos estos highs acá. Y al ver que les no quería holdear este responsable, sino que se fue con el Nasdaq, yo dije, no, esto está yendo a liquidar esto. Y ya terminó llegando al origen. Pero miren entonces qué bonito. Cuando el Nasdaq se fue buscando ese origen, que él ya había mitigado el día anterior, que esto lo vimos en una review pasada, como cuando uno ya mitigó esa razón para ir más abajo y el otro no, entonces cuando venimos en la dirección opuesta, ese otro que no lo ha mitigado suele ir mientras el que ya lo mitigó holdea su intención. Entonces acá se dio otra vez súper bonito eso, cuando vi que el este empezó a romper y esto seguía acá holdeando, yo dije, ya, quedó la narrativa hecha con lo que va a ser el Nasdaq por aquí desde este origen. Y pues la derretida fue muy fuerte, la verdad, sin mayor confirmación, sin mucho tap doble techo, nada, o sea, dio flip con patrón, retroceso rápido y ya está. Ni siquiera alcanzó a swipear esto por aquí. Y ahí se empezó a ir y a ir. Entonces, miren cómo en 2 días seguidos el SMT ha sido súper útil. Sabiéndolo aplicar es demasiado útil. ¿Y qué nos quedó por acá en el S? Ya cuando el precio empezó a caer así, nos quedó el responsable de romper este responsable. Entonces, él es holdeó toda esta zona, empezó a hacer el tap doble techo y cayó hasta el responsable de romper el responsable. Y ahí se quedó. Hizo flip, precio volvió más tarde y desde su flip hasta por acá. Ya era casi hora de cierre, entonces no hay mayor cosa que uno pueda hacer por ahí, menos de que sea un viernes de pronto. Y el Nasdaq, bueno, retrocedió hasta por acá abajo. Ya les voy a decir entonces yo que estuve buscando, tomando esta zona interna, este último movimiento a la baja, después de este low, high, low, que todo es interno, sí, pero es como ese último movimiento a la baja que uno puede agarrar ahí, pues se bajó al 50% de eso. Bueno, entonces ya visto lo del SMT, que fue lo más interesante de estos días y lo que más bonito hizo el price action. Ahora sí les comento que estuve mirando yo en el Nasdaq. Bueno, listo. Entonces, lo primero, lo que les había dicho, quería ver si en la apertura iba a ese 50 de ese flip que había por allá. No lo tocó y se empezó a ir. Entonces, yo me empecé a esperar un poco a ver qué hacía con estas cosas. El precio simplemente vino por acá, sacó un high, sacó esto, estaba a este origen que hay por acá y pullback al área que quedó sin mitigar. Por acá en la apertura se tocó el responsable, se empezó a ir el precio y con eso se empezó a ir con el flip que hizo en menor temporalidad aquí desde ese responsable. Patrón de velas en 5 segundos y empezó ahí a hacer esto y se siguió yendo. Entonces, a ver si encuentro donde estaba buscando yo. Ah, ya lo vi. Bueno, entonces en vista de que el precio se empezó a ir y así, y esto funcionó, no volvió nunca a esta área, que empezaba a ver yo que todo flip quedaba en el retroceso a un anterior swing, estaba funcionando. Entonces acá dio de nuevo patrón de velas y estaba al 50 y otra vez se empezaba a ir, lo cual nos deja un flip también un flip estructural en esta temporalidad, aquí en esta otra zona.
y otra vez. Entonces empecé yo a ver eso. Listo, por acá no me dejó mayor zona, no se devolvía, se estaba yendo el precio sin mí, no me preocupo, o sea, eventualmente encontraré mi entrada, así que no hay problema. Y ya por acá cuando se empezó a llegar a esto que les estaba llegando al responsable que vimos ahorita, pero el Nasdaq ya había roto esa zona, se empezó a formar ¿qué? Esto de acá, el de casos de estudio, se empezó a formar esto. Y por acá cuando les llegó al límite del responsable y no lo rompió y se dio como el cambio de estructura en esta temporalidad, dije, listo, vamos a venir al flip que me quedé esperando por aquí. Y que el precio bajó acá, medio tocó esta área, dio un flip y no le había tocado nunca el nivel, se fue con el responsable. Entonces aquí estaba buscando mi primer long, no me lo dio, porque yo no me quería ir con este responsable, la verdad. Pero bueno, día muy tendencial. Ya ven los responsables como a veces dan de efecto. Pero yo quería al menos el tap por aquí abajo. Y más porque tenía esta zonita bastante consolidada. Entonces me esperaba un mechazo al 50 que pasara a tocar eso y se fuera. No lo hizo. Cuando volvió el precio, tenía la límite acá. Fui bastante greedy. Y también estaba esperando un posible sweep de esto para esta área. Esta área fue como aquí hizo todo este impulso y sacó algo por acá. Entonces yo estaba considerando la cantidad de puntos que había desde el 50 hasta por acá para ver si me daba un stop de 10. Y me lo protegía con algunos niveles. Entonces eso era lo que estaba haciendo, lo que me quedé esperando. No protegerme con esto, sino con esto también. Y que ya les he dicho que cuando tienes área tras área, tienes esa posibilidad de que pase una mecha sweepeando todo hasta que llegue a la de más abajo en este caso, para decidirse. Pues nada, me dejó la límite por un punto y de inmediato dio este flip. Hizo el tap al 30%. Miren, había un low interno, tap al 30%. No vence este fractal de acá. Viene y hace el swipeo de ese primer tap. Ya saben que el primer tap es el que se suele swipear para ahí sí dar el flip. Entonces no persigan el precio con FOMO siempre después de ese primer tap, que ese suele ser el falso movimiento. Pasa mucho con el 50 también. Llega, toca el 50, hace un retroceso en fractal, wikea el low del 50 y ahí sí hace el flip con mucho momento. Y de acá hizo el flip, quedó su responsable, quedó el 50 acá de nuevo y acá me quería meter en el 50 otra vez y no me lo dio. Quedó esto y se empezó a ir. Entonces miren cómo todo el tiempo me dejó el 50, pero por greedy, la verdad. O sea, miren que acá había 5 puntos y si me iba a proteger con 10 en total, me iba a proteger con el otro 50 y con todo esto. Pero nada, a la final de no terminé entrando por ponerme con la límite y no irme con las reacciones. Estaba el responsable, entonces eso lo terminó holdeando. Igual si hubiera tocado el 50 aún respetado al responsable, pero bueno, está muy bullish el precio. Y terminé entrando por allá arriba, atacando el 50 de algo. Me reviso. Eh, tuvo que ser por acá. Estaba mirando este origen, más o menos lo mismo que estaba viendo en esta alta temporalidad, de que swipeara todo esto y llegara acá. Lo mismo hice con estos highs de acá. Como vi que acá fue donde se dio el cambio de estructura en London, en un minuto, con estos impulsos, vi que había quedado esto sin tocar, había por acá un responsable de sacar este responsable, vi todo eso. Entonces cuando el precio por acá hizo un pullback, ahí recién hice el long apuntándole ese 50, porque no habíamos terminado de sacar este high. Justo en este pullback de esta mecha, por acá entré en long, yendo hacia ese 50. Y ya el take profit lo sacó incluso con slippage, porque
Creo que fue una vela súper fuerte que pasó. Acá está, a través del 50 y se fue. Entonces, nada, al ver que todo lo bearish está fallando, que los responsables de por acá ya habían fallado, que en el ES ya había sacado el responsable y se seguía yendo, entonces es tan simple como esperar que el precio haga un flip bullish e irse yendo con eso. Obviamente no perseguir por acá, no perseguir las velas alcistas, esperar que haga pullbacks. Ya nuestro sistema nos dice que el precio va haciendo pullbacks, ¿para qué vamos a querer perseguir eso? Por acá dio otro flip también que recuerdo, súper bonito después de que hice mi entrada, dio este flip, le sacó acá el high a esto. Y miren cómo había sido a raíz de que un sweep, un área que valida, precio vuelve a ella, se va, sweepea el primer tap, toca el origen y hace el flip. Retroceso al 50, no pudo dar un boss, vino a hacer el doble piso y se fue. Nuevamente, ves que el precio falla en hacer un boss y no es capaz de ni siquiera sacar el low de sala y de desplazamiento. Ahí, mediante el cumplimiento de las funciones que tanto les hablo, ver que está cumpliendo y que no, te das cuenta que esto realmente tiene un target. O sea, el precio cuando se fija un imán y está tendencial va a hacer que todo lo contrario falle hasta lograr pues completar su imán. Y ya, aquí se llegó a ese origen de alta temporalidad y empezó la caída full. Y yo había dejado una alerta por allá, pero cuando el precio recién iba como por acá en esta subida, yo había dejado una alerta por acá que no me acordaba, donde les dije las primeras límites que tenía. Y bueno, cuando el precio volvió por acá, trabajó un poco con esta área. No vi mayor price action aquí, o sea, yo una vez ya tomo mi trade o mi par de trades y ya me paro de la pantalla, no pierdo tiempo acá en el computador, la verdad. Se llegó al 50 ahora sí de este flip que no había tocado el precio. Y miren eso. Casi 30 puntos de impulso. Y luego, la primera que había visto. Pero miren ese wikeo que metió, esa vela. Miren esto. O sea, brutal. Justo lo que les acabo de decir, cuando hay zona tras zona así con lows por liquidez, yo me suelo esperar como ese punto, como esa zona más de origen, por así decirlo, como la primera, después de todo ese movimiento fuerte, hasta que se empezó a hacer esto. Y aún así, no me hubiera tocado stop si hubiera tenido los 10 puntos de stop que tenía planeado, pero esta entrada hubiera sido brutal. 50 de esa zona y casi 40 puntos ahí en nada. Entonces nada, el price action estuvo hermoso, hermoso, hermoso. Y con ayuda de SMT pues ya ven lo que se puede evitar estar perdido, que es como de las mejores cualidades que uno puede tener como un trader. No sentirse perdido, saber cuándo participar en un mercado, cuándo esperarse un poco más. Entonces esa es una de las herramientas que a mí en lo personal siempre me ha ayudado más y era de lo que más me daba buenos resultados con ICT. Entonces es con lo único que me quedé. Imbalances de repente, pero SMT es algo que conservo y varios días a la semana me sigue confirmando la teoría del por qué es como el cheat code de DTFX, así que yo lo sigo utilizando. No es necesario que compliquen su análisis tanto si están en proceso de aprendizaje, pero yo les voy dejando la información para que vayan entendiendo cómo lo uso, cómo lo veo yo. Entonces espero que esto les pueda servir. Cualquier duda ya saben que siempre estoy por ahí para que me cuenten y que tengan un excelente resto de semana.